La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les cuento que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la frecuencia modulada FM al sur de Lima. También integra Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Esas son las emisoras con el carisma dominico. También hay otra red de radios amigas que se unen. Está Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio San Valentín en Lampa, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También está Radioactiva en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y en el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, los canales de YouTube, también estamos por ahí. Bien, ya estamos listos con Rosa María Palacios para empezar este programa de hoy día, miércoles 10 de marzo del año 2021. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Y primero la mención, hoy día no me olvido. Tenemos una publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y muy bien, hoy día estamos 10 de marzo, mañana 11, estamos a un mes exactos de ir a votar, de ir a elegir presidente, ir a elegir parlamentarios, tenemos que elegir un congreso nuevo y también parlamentarios andinos, algo de lo que se habla poco porque a estas alturas creo, después de varias elecciones, todos sabemos que no sirve para nada y se ha planteado entre las muchas reformas que simplemente algunos congresistas electos dentro del Congreso Nacional sean representantes ante el Parlamento andino, como hacen otros países, y no tener una elección especial para elegir representantes a una institución que no tiene fuerza vinculante en nada de lo que delibera. En fin, otros que me escriben y que están un poco apremiados son los peruanos en el extranjero, que nos ven todas las mañanas desde todas partes del mundo y que nos señalan que, claro, por primera vez van a elegir representantes para su distrito electoral constituido como peruanos en el extranjero. Los peruanos residentes en el extranjero siempre habían votado por representantes de Lima, lo cual era muy injusto, la verdad, porque los representantes de Lima no tenían por qué representar las aspiraciones, intenciones, deseos de la comunidad de peruanos en el exterior. Pero hay un problemita. La comunidad peruanos en el exterior es tan diversa como el Perú. ¿Por qué? Porque son situaciones muy diferentes. Un peruano que vive en Italia ni siquiera tiene la misma situación de otro peruano viviendo dentro de la Unión Europea. O los peruanos en los Estados Unidos, que son un número significativo, tal vez la migración más importante del Perú, no tienen la misma situación que un peruano en Asia. Sin embargo, tienen que elegir a dos representantes que entiendo van a residir en el Perú durante los 5 años que les toca ser congresistas, pero van y vienen, es decir, visitan a las comunidades que representan y por lo tanto es necesario entrevistarlos, conocerlos, y esto está siendo difícil. Algunas personas en los Estados Unidos me han enviado links, yo después los puedo compartir, para los peruanos en el exterior que se han tomado, estos periodistas peruanos que residen fuera, la molestia de entrevistar a algunos candidatos de las 19 listas que tienen 2 candidatos cada una para los peruanos en el exterior. Así que no quería olvidarme de mencionarlos porque sí están todos, los que conozco por lo menos, muy confundidos y te dicen no sé por quién votar. Mi respuesta es: vota por el partido
antes que por las personas. Porque esas dos personas por las que votes van a representar a un partido en el Congreso y van a dar los votos, tal vez para cosas muy graves, como por ejemplo vacar a un presidente. Y bueno, ayer tuvimos un debate del comercio que tuvo interrupciones muy complicadas por problemas técnicos. Mucha gente me decía, no se escucha, si se escucha, en fin, iban, venían, pero al final se logró hacer algo. Y se logró contrastar algunas posiciones. Voy a leerles una opinión que yo comparto, porque me parece que es un análisis bien sencillo de la percepción de lo que sucedió ayer en el debate, digamos, en el debate auspiciado por IDEA Internacional y el Diario del Comercio, que reunió a 5 candidatos, ¿ok? ¿Por qué a esos 5? Porque esos 5 estaban, ¿no es cierto?, en la preferencia más alta cuando se hizo el corte. No necesariamente son los 5 que han salido arriba en la encuesta de Datum, pero esos 5 eran los que estaban en ese momento, en ese corte, y por eso estaban invitados. Entonces, vamos a leer las impresiones del debate que escribe ayer José Alejandro Godoy, a quien siempre invitamos al programa, que me parecen muy puntuales. Son, acuérdense, 5: Lescano, Forsyth, Mendoza, Fujimori y Urresti. Mucha gente dijo, ¿por qué está Urresti y no está López Aliaga? Porque Urresti estaba en el corte en el momento en que se hizo. Muy bien. Lescano, lenguaje llano y populachero. Se entiende, dice Godoy, porque va primero en las encuestas. Pero en este formato y público le fue fatal. Un formato de confrontación directa podría ir en su contra, considerando que tiene flancos difíciles y débiles. Forsyth, mejor que en otras presentaciones. Eso he recogido de varios. No gritó, se nota que lee, eso sí, pero repite lo mismo en todas las presentaciones. Cuando se suelta, cuando está más aligerado, como en la colección Deporte, Seguridad Ciudadana, le va mejor. Propuestas de mano dura en justicia, tanto como Keiko Fujimori, y también fuera del debate Rafael López Aliaga. Mendoza comenzó a poner propuestas como eslogans y a ser más sencilla. Se pierde en el fetiche de la Constitución. Para ella es un fetiche, entonces lo tiene que agitar y al final, si todos los candidatos lo agitan igual, ya no sirve de nada. Aún así fue quien más atacó y a la vez la que propuso más. Y requiere un enganche más emocional por el electorado, creo que eso está claro. Fujimori sigue hablando para su capilla, mano dura al cubo. Mano dura, mano dura, mano dura. El discurso está agotado y no tiene cómo refrescarlo. Eso sí, dice Godoy, recontra aplicada en sus intervenciones. Urresti, de largo, el peor en el debate. Limitado en propuestas, con risas cachacientas mientras sus rivales intervenían. Una candidatura a la deriva. Esa es una lectura, no mía, estoy leyendo la lectura de José Alejandro Godoy, que me pareció muy imparcial y que da luces de lo que pasó ayer. Un debate no define nada, pero algunos debates sí sirven y vamos a tener otro más. Uno organizado por el Jurado Nacional de Elecciones que se va a realizar en 2 o en 3 rondas, en 3 rondas diferentes. Acuérdense ustedes que en el debate municipal, cuando nadie sabía muy bien por qué votar, Jorge Muñoz logró una gran ventaja en su presentación y eso lo llevó a ser alcalde de Lima, lo ayudó muchísimo. Recuerden ustedes que el último debate entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, una semana antes de ir a votar, cambió el panorama electoral y finalmente inclinó la balanza por nada, por 40.000 votos para Pedro Pablo Kuczynski. Así que importan, porque es un momento en el cual el elector se forma un juicio. Porque al final de cuentas, como veíamos en la encuesta de Datum ayer, hay un 40% que no le interesa nada a la política. Y tenemos que hacer que esas personas de alguna forma se interesen. También había algo así como un 29% que decía que ni siquiera había pensado por quién iba a votar. Y otro casi 40 y tantos % diciendo que lo estaba pensando. Muy pocos han definido su voto a esta altura, pero sí hay corrientes de opinión. Como decíamos ayer, que se mueven, después de lo que hemos visto en este pequeño debate, entre autoritarismo
democracia, es decir, orden y libertad, que se mueven en economía entre regulación, control de precios, presencia del Estado versus mercado, versus libertad económica, de nuevo, orden versus libertad, y en derechos sociales entre liberales y conservadores. Entonces, en esos tres ejes, ustedes pueden colocar a los 18 candidatos a la presidencia. En algunos casos es difícil porque su partido piensa una cosa y el candidato piensa otra, pero ahí va. Lescano ayer, por ejemplo, en otras intervenciones durante el día, ha señalado que él ha pedido a Acción Popular que retire a Merino. Es decir, quiere hacer un corte, él, con la vocación autoritaria de la bancada de Acción Popular que votó a favor de una vacancia. No le van a hacer caso. Y probablemente eso perjudique, obviamente, su campaña. Porque el partido está con Merino, no está con Johnny Lescano en ese punto. Está con Merino. Y lo van a proteger. Haciéndole mucho daño a Johnny Lescano, es verdad. Pero para el partido, Merino y lo que hizo el golpe de Estado es más importante que Johnny Lescano en este momento. Aunque les parezca increíble. Y lo que le interesa al partido, obviamente, es asegurar una bancada parlamentaria que no piensa como Johnny Lescano. Y que eventualmente podría vacar a Johnny Lescano también. O sea, es una situación bien complicada. Johnny Lescano, él, tiene una vocación mucho más democrática que la vocación autoritaria de su partido. Y él está mucho más a la izquierda en lo económico que su partido. Y probablemente él, no, ahí sí, su partido es bien conservador igual que él en materia de asuntos sociales. Es conservador. Entonces, tenemos esta situación. Hablando de Johnny Lescano, quería contarles algo que nos dijo ayer la señora Rosa Heredia, que tuvimos que ir a buscar, porque es necesario que se sepan las cosas. Ayer la señora Rosa Heredia, candidata con el número 20 del Partido Nacionalista, nos indicó que ella había sido, porque está divorciada, esposa del excongresista nacionalista Santiago Gasteñubi. Ella es prima en 7º grado, sobrina en realidad. Su relación es de 7º grado con David Heredia, pero se apellidan igual. Entonces, claro, es inevitable el vínculo, se conocen, etc. Ella no ocupó ningún cargo público durante el gobierno de Antumal. La única cosa que hizo ad honorem fue ser parte de la comisión de recepción, de entrega, digamos, de transferencia de ejecutivos. Nada más. Muy bien. Esta señora es abogada, tiene una maestría, etcétera, etcétera, trabaja en el sector eléctrico hace muchísimos años, no ha trabajado en el Estado y ahora postula. Fue citada al Congreso, a la comisión de Marisol Perestello, que investigaba los graves actos de corrupción de Ollanta cuando estaba en el poder, y las preguntas de Johnny Lescano, que ella consideró que eran irrepetibles en este programa, se referían explícitamente a su vida sexual. Johnny Lescano estaba interesado en saber si ella tenía relaciones sexuales con su esposo, que a su vez era su colega congresista. Y esto se lo preguntó a viva voz en una comisión investigadora. ¿Se acuesta usted con su marido o no? Ayer hemos tenido que hacer arqueología para encontrar la historia, y esa es la historia. Johnny Lescano estaba muy interesado en saber si la señora se acostaba o no con su marido. Ese era el nivel de la pesquisa anticorrupción, para que ustedes se hagan una idea. Así que, ahí está. Johnny Lescano ha continuado con propuestas que conocemos bien, de muchísimos años, sumamente demagógicas, populacheras. Por ejemplo, que va a renegociar todos los contratos de minería, haciéndole creer a la gente que la minería no paga impuestos, o que la gente diga que algo que para la población local, sin recordar que del canon sale el 50% del impuesto a la renta se queda en la región. Que el gobernador regional que ustedes eligen sea un choro, ¿no es cierto? No es culpa de la empresa, es culpa de que ustedes elijan a un choro y que el gobernador regional sea un choro. O sea, por favor. Pero en fin, este discurso populachero engancha bien, pero no le está funcionando a Verónica Mendoza. Eso es lo extraño. ¿Dónde está el voto de izquierda? Es lo que he estado pensando todos estos días. La izquierda, acuérdense ustedes, UPP con Antauro Humala,
sacó 1/3 de la votación y sobre todo el sur del país. Johnny Lescano es ahora el más fuerte en el sur del país. La izquierda se desenganchó del voto de Verónica Mendoza. ¿No es extraño eso? Es extraño, la verdad. La verdad que sí. Y a Johnny Lescano no le va mal en ninguna parte, tampoco, ojo. Tampoco que le vaya mal en otros lugares, pero en el sur le va extremadamente bien en comparación con lo que le iba a Acción Popular. Así que ahí tenemos algo para mirar. Como dice José Alejandro Godoy, Keiko Fujimori sigue en lo mismo. Y si, claro, si uno recuerda sus cifras, como las recordamos ayer, sus cifras del año 2016, tenía 37 puntos en la encuesta de Datum un día como hoy. Ahora tiene 7. Entonces, tiene que sentarse y pensar qué pasó. Y yo he estado también pensando mucho en qué pasó con Keiko Fujimori. ¿Por qué tiene estos resultados? Que no la excluyen de la segunda vuelta, ojo, pero tampoco la colocan como una segura ganadora. En las elecciones pasadas, en las dos últimas elecciones generales, las del 2011 y las del 2016, no había discusión que Keiko era una de las que entraba. La discusión era contra quién. Esa era la discusión, no si entraba o no entraba, sino contra quién. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasó con Keiko Fujimori? Y la pregunta creo que se responde de la siguiente manera. El CD, o sea, los niveles socioeconómicos bajos de Keiko Fujimori, C y D, eran en realidad de su padre. Y el AVE que era de ella, que ella lo fue ganando poco a poco, hay que decirlo que sí, lo perdió cuando decidió traicionar a Pedro Pablo Kuczynski, traicionar el proceso electoral, en fin, traicionar el proceso democrático. Porque no se bajó a cualquiera, se bajó a Pedro Pablo Kuczynski, que era el candidato del AVE. El AVE veía a Keiko bien, pero veía a Kuczynski también bien. Si ella no quiso aceptar su derrota, perdió el AVE, que era de ella, por Pedro Pablo Kuczynski, y perdió el CD por negarse a aceptar el indulto de su padre. El problema de Keiko Fujimori es que perdió los 4 niveles socioeconómicos, unos por lealtad a su padre y otros porque vieron muy mal el maltrato a Kuczynski. Entonces se quedó con 7, pues. 7 es lo máximo que ella puede hacer. Por eso es que ha tratado de reconciliarse con el padre. Porque en el C y en el D está la fuerza del Fujimorismo, un Fujimorismo popular. Pero el A se lo ha regalado a López Aliaga, que lo prefiere a Keiko Fujimori. Un A que también se está yendo con Hernando Soto, hay que decirlo, ¿no? Esos son los dos, digamos, favoritos en el A. Pero a Keiko Fujimori ya la dejaron. Y la dejaron por esas razones. En política hay que tener mucho cuidado con quién se pelea uno, ¿eh? La verdad, después no te lo agradecen. El papá abandonado por la hija, y eso yo lo dije, tú te acuerdas, Abel, desde el primer día. Esto no lo va a perdonar el pueblo. No se lo van a perdonar nunca, porque en América Latina se perdonan muchas cosas. Hasta un presidente ladrón que vuelve a ser presidente. Pero una mala hija que no quiere que su papá salga de la cárcel, eso no se perdona. Hay cosas que no son. De repente en una siguiente elección ya sí, ¿no? Pero van a necesitar mucho más abrazos y besos con papá porque eso no está funcionando. Eso no se perdona. Y se van a necesitar más lágrimas y creo que van a tener que sacar a Kenny, ¿eh? O sea, de verdad, la situación de que Fujimori está para romper el vidrio y saque a Kenny, porque de verdad que no va a funcionar. Se está yendo mal. Y ese vacío que deja Keiko Fujimori se lo deja en bandeja a un conservador autoritario, liberal en lo económico, pero conservador y autoritario como López Aliaga. Ahí están todos los movimientos evangélicos, en fin. El candidato de los evangélicos más radicales es López Aliaga. Y no en vano utiliza esta frase de la ola celeste. En el resto de América Latina, ola celeste es la ola que se enfrenta a la ola verde. La ola verde es
las mujeres luchando por aborto. La ola celeste son los grupos más conservadores gritando viva. Entonces, él ha metido dentro del discurso político a un movimiento religioso, católico y evangélico, pero dentro del movimiento político. Y ha adoptado el mismo nombre. No en vano es así. Y lo que hace Rafael López Aliaga es ser el candidato disruptivo. O sea, las peores barbaridades, las más grandes mentiras, no importa, pero lo miran, pues. O sea, dice que Lescano está en la planilla de Odebrecht. No sabemos que es falso, ¿no? Pero claro, busca que lo enjuicien por difamación y el defenderse, ¿no? Le sacan sus cuentas con la SUNAT, que no son poca cosa, dice que ya ha prescrito todo. Todos sabemos que es mentira, que no ha prescrito nada, están en acotación, están en cobranza coactiva de empresas que tienen el RUC de baja, ¿no es cierto? Pero es disruptivo, entonces va a mentir. O sea, ha dicho cosas increíbles, ¿no? Ha dicho que conoce a mis padres de toda la vida, en una reunión con empresarios, que Augusto Álvarez es su amigo personal, ¿eh? Y que salen a almorzar, lo llama para ir a almorzar. Todo es mentira. Es completamente mitómano. Pero funciona. Está funcionando. Es increíble, pero está funcionando. A un 7%, ojo también. Si esta fuera una elección normal, con 7% no haces nada. Con la justa pasa la valla, ¿no? Y su partido ni siquiera tiene 2%, o sea, no pasa ni la valla. Así están las cosas en la política el día de hoy. Esos son los que van primero. Y, evidentemente, Verónica Mendoza, que no sale de un discurso económico antiminero, antiempresa, antigeneración de riqueza, con lo cual, en una recesión, ¿no es cierto?, nadie ve en ese camino económico la posibilidad de salir de la pobreza o de salir del estado en el que está hoy, donde lo que quieres es más trabajo, oportunidades de empleo. La izquierda, que representa a Verónica Mendoza, no te ofrece eso, te ofrece más Estado. Y el problema es que el Estado en el Perú es un mal gestor. No es una buena idea para esta campaña. Más Estado, siendo el Estado un mal gestor. No, gracias. Dame más oportunidades de empleo, pero tú quieres anti-empresa, anti-minería, anti, no va a funcionar. Problema complicado para Verónica Mendoza. Su discurso económico no funciona. Hace 5 años probablemente funcionaba muy bien y por eso logró casi estar en la segunda vuelta. Esta vez no funciona porque hay una pandemia por medio, hay una recesión de por medio, la gente se ha empobrecido, quiere volver a tener lo que tenía. Y Verónica Mendoza no le ofrece a nadie volver a tener lo que tenía, le ofrece un bono. O sea, vivir en la caridad del Estado por el resto de su vida. Mala idea. Un bono es una muy buena idea en una situación de emergencia, pero no es un proyecto futuro. O sea, mi futuro es recibir un bono del Estado. ¿Pueden imaginar qué futuro es ese? Mi futuro es tener más trabajo, no recibir un bono del Estado. Mal mensaje. Malo. Malo. A Acuña no le ha ido nada bien ofreciendo bonos y a Urresti tampoco. Ni a Humala le ha ido bien ofreciendo bonos tampoco. Todos los que han ofrecido bonos no les ha ido bien. Porque no entienden que en el fondo el bono es una situación de precariedad. Si estoy recibiendo un bono es porque estoy en la pobreza. Yo no quiero estar en la pobreza, yo quiero un futuro. Un presidente ofrece un futuro, no ofrece un presente cuando el presente es horrible. Pero en fin, estos consejos son gratis, por si acaso. Para todos los que están participando, ofrezcan un futuro, no ofrezcan un presente, porque este presente es horroroso. Nadie quiere este presente. Queremos un futuro. Tampoco queremos un pasado. Y bueno, el tema de la corrupción, Abel, se va a colar, y eso siempre lo digo en la campaña, y mucho. Anoche escuchaba a la congresista Omonte, está en un debate con Patricia Aréola, candidata de Victoria Nacional. En unos minutos vamos a tener un candidato al Congreso de Victoria Nacional. Y ella le pregunta, un ejercicio interesante, ¿qué piensa del golpe de Estado que dieron el 9 de noviembre? Y Omonte responde, y eso responde a la bancada de APP, y obviamente responde a Acuña, aunque él lo niegue, que fue una situación muy difícil, muy difícil, dificilísima, horrible, qué sé yo, pero que Vizcarra era un corrupto que tenía que ser vacado. Confirmando la tesis del juicio político. O sea, ellos han juzgado y condenado a Martín Vizcarra.
Y eso no lo puede hacer el Congreso. Está prohibido de hacerlo. La institución de la vacancia por incapacidad moral a estas alturas en el Perú de hoy tiene que ser derogada en el próximo gobierno. Porque si no la derogan, sea quien sea el elegido, no llega a diciembre. Miren ustedes, además, lo falso que es este tema. A ver, a Martín Vizcarra lo vacan el 9 de noviembre bajo el argumento de que era corruptísimo, corruptísimo, corruptísimo y había que juzgarlo ya estaba todo probado. La acusación, Juan Satoche dijo que para diciembre la tenía lista. ¿Se acuerdan? Que ya solamente faltaba recoger 2 declaraciones más del expresidente y inmediatamente se procedía a la acusación. Marzo. ¿Cuál es la acusación? El señor postula. ¿Cuál es la acusación? No hay juicio, no hay nada. Ustedes dirán, bueno, qué exigente, ¿no? Ha sido en octubre, noviembre, recién se ha sabido. Muy bien. Pero Pablo Kuczynski, ¿no se acuerdan? Lo iban a juzgar de inmediato. Así decían los fujimoristas. Había que sacarlo porque era corrupto, corruptísimo, corrupto, horrible, horrible, horrible. Había que sacarlo ya. A su casa. Y a la cárcel. Al día siguiente de que dejó de ser congresista, el fiscal José Domingo Pérez está metido en su casa haciendo incautaciones. Le incautaron todo. Su casa en Cineguía, que estaba llena de animalitos, los animalitos los dejaron salir, gracias a Dios, porque si no, el fiscal los hubiera dejado adentro. Los regalaron a los vecinos, cerraron la casa está completamente destruida y abandonada, para uso de nadie, para que no valga nada el día que haya que pagar una reparación civil. No se entiende. Bueno, pero Pablo Kuczynski, el 23 de marzo, cumple 3 años de haber renunciado a la presidencia de la República y desde abril 3 años de arresto domiciliario. No tiene acusación. No tiene nada. Nada. No hay ninguna acusación contra él todavía. Sigue en investigación preparatoria. 3 años. Y vamos al anterior. A ese no lo vacaron, pero bueno, sí, lo metieron preso rápido. Ollanta 5 años. Ayer la señora Rosa Heredia decía algo que nosotros hemos dicho en el principio. El día que se resuelva una cosa que se llama excepción de naturaleza de acción. Es decir, señor juez, me están acusando, en este caso, por un delito que no existe. Recibir fondos de campaña de manera ilícita en el año 2011 y 2016 y 2006 no era delito. Eso no es lavado de activos, porque no existía el delito. El delito existe a partir del año 2019. Si el juez tiene 2 dedos de frente y no se muere de miedo, ya no está Alan García. O sea que yo creo que lo puede hacer porque Ollanta y su esposa fueron a la cárcel como objetivo del APRA y del fujimorismo. Eso está clarísimo. Muy bien. ¿Qué pasó? Si resuelven, van a decir sí, pues efectivamente. Y ese juicio y esa solución favorece a Keiko Fujimori, que debería ser la primera interesada en que eso se resuelva en esos términos. Porque el fondo del asunto, todo el asunto de las donaciones de Odebrecht a las campañas y de otras empresas, se basa en solo ese problema. ¿Se ha resuelto? No se ha resuelto hasta el día de hoy. Y cuando se resuelva, porque se va a resolver, de acá a 5 años o a 10 años o Dios sabe cuándo, dirán efectivamente en esa fecha no era delito, por lo tanto no se puede procesar. ¿Qué pasó en el interín? Destruiste la institución presidencial. La lucha anticorrupción en el Perú se utiliza no para reformar el sistema de justicia peruano, ni la fiscalía, que merece una reforma urgente. No, se utiliza para perseguir al enemigo político. Entonces, algo que nace con una muy buena intención se termina deformando en el tiempo. Y como les digo, el presidente que elijamos, el próximo 12 de abril y en junio, y que se instale el 28 de julio, va a terminar siendo vacado en 6 meses si no controla el Congreso. Entonces, ¿quién gobierna el Perú? ¿El presidente o 87 congresistas que lo tienen secuestrado? Los 87 congresistas.
Es un secuestro político, sea quien sea el que sea elegido. Y como va a ser un Congreso fragmentado, tienes que pagar el rescate del secuestro con distintos favores todo el tiempo. En ese espiral estamos de decadencia política, conducidos a una situación anárquica. ¿O ustedes creen que Sagasti es un presidente sólido? Sagasti es una solución política a un golpe de Estado. Eso es lo que es. Emana del Congreso porque es el único que podía asumir la presidencia de la República sin que la gente saliera a incendiar la calle por estar gobernados por un usurpador. Esa es la situación. En ese contexto estamos eligiendo presidente. Y esa es la responsabilidad de los partidos políticos, que han sido absolutamente irresponsables en el uso de la institución de la vacancia presidencial y en el uso de las instituciones de fiscalización. Absolutamente irresponsables. No se han usado para luchar la corrupción. Se han usado para preguntarle a la señora Rosario Díaz si se acuesta o no con su marido. Ese es el nivel. Y en la fiscalía otro tanto. Hay que decirlo con mucha pena, porque los mirábamos con mucho entusiasmo, pero salvo gritarme abogada cachinera, ¿a quién han acusado hasta ahora, por el amor de Dios? ¿Qué condena han logrado? Y cuando no pueden, algo está pasando. Si el caso es sólido, el fiscal no tiene por qué demorarse. Si el caso es sólido, acusas. ¿Por qué no han acusado a Martín Vizcarra? ¿Por qué no han acusado a Pedro Pablo Kuczynski? A Ollanta-Humala. Alan García controlaba el Poder Judicial y controló durante décadas el sistema de justicia y la Fiscalía también. Se suicidó porque ya no lo controlaba. Pero se suponía, ¿no es cierto?, que esa ausencia de control político nos daba un aire para una reforma con la Junta Nacional de Justicia y lograr un sistema sólido, judicial, que elimine estos problemas. Todo sigue igual. Ahora el Congreso se quiere bajar a la fiscal de la Nación, obvio, para poner a otro que era amiguito de los cuellos blancos. Y seguimos en lo mismo. En la Fiscalía convive lo mejor y lo peor del sistema de justicia. Conviven, sin ningún problema. Y, lamentablemente, manejan la política nacional, con una relación bastante perversa con medios de comunicación, a los cuales les dan lo que quieren darles para manejar políticamente procesos judiciales que deberían ser despolitizados. Esa es la verdad. Así estamos. Así que cada vez que alguno de los congresistas candidatos me habla de lucha contra la corrupción, yo quiero salir corriendo. Muy bien, vamos a la pausa, a ver, pues se nos pasa la hora y seguimos conversando con el público. Joaquín Rey, candidato. Así es. Con el número, he perdido el número. ¿Qué número tiene Joaquín Rey? 9. 9. Candidato con el número 9 de Victoria Nacional va a estar con nosotros. No hemos tenido muchos candidatos de Victoria Nacional, así que creo que ha estado con nosotros el doctor Jorge Nieto, pero nadie más. Así que muy bien, tenemos un candidato de Victoria Nacional que estará con nosotros en un minutito. Vamos a hacer una pausa y regresamos. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Pasco, Radio Continental en Huanta, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, mientras vamos con nuestro invitado, te hacía una consulta. Muchas personas se preguntan por qué ahora salen denuncias, sale esto de la deuda del señor Rafael López Aliaga, sale el tema del sodalicio que ayer fue denunciado, porque al Escano, por ejemplo, sale el tema de lo que le hizo la pregunta a la señora, ¿no? Yo pienso, no sé, es porque se han puesto pues con todos los reflectores, y es lógico que tenga, y creo que es mejor que salga ahorita. Sí. Antes de ir a votar, tenemos que tener la mayor cantidad de información posible de cada uno de los candidatos que usted conocen, que están ahí, hay 18. Pero evidentemente los que van adelante son los que
necesitan, ¿no es cierto?, más información, porque probablemente sean los presidentes del Perú. En la encuesta de Datum se confirma la tendencia de la caída de Forsyth, ¿no es cierto?, el estancamiento de Keiko Fujimori y de Verónica Mendoza y la subida del Lescano y de López Aliaga. Entonces, es evidente que vamos a traerles información sobre los que van de subida para que ustedes sepan de qué se trata. Porque de repente van de subida porque ustedes no tienen la menor idea de qué cosas han hecho estas personas. En el caso de López Aliaga, ayer Paolo Ugaz dio una explicación muy clara de algo que todos los periodistas sabemos. Paolo Ugaz está siendo perseguida judicialmente. De nuevo, la utilización del sistema de justicia para la persecución política. ¿Y por qué está perseguida judicialmente? Porque, por haber revelado las violaciones sexuales dentro de su alicio. Y no solamente las violaciones sexuales, los maltratos físicos, las humillaciones, el maltrato psicológico de jóvenes peruanos que durante décadas fueron maltratados en esa institución, vejados en esa institución. Y no solamente por eso, porque hasta ahí más o menos que aguantaron. Cuando comenzaron a investigar la utilización del concordato entre la Iglesia Católica y el Vaticano, perdón, entre la Iglesia Católica y el Estado peruano para obtener exoneraciones tributarias para organizaciones religiosas, y comenzaron a darse cuenta de que acá habían negocios poco santos, y comenzaron a hacer una investigación muy larga, y Paolo Ugaz anuncia que está por salir su libro. Desde hace un año no paran, por cualquier cosa. Paolo Ugaz está acusada por un portal web de comercializar plutonio con los Vargas Llosa. Y eso, y quejarte de que te acusen de eso, ha generado que la acusen por difamación y que el juez ampare la denuncia. Vargas Llosa. Estamos hablando de gente que controla el sistema de justicia para su propio beneficio, y López Aliaga promueve con la publicidad de su empresa Compupalas a las personas que están en este sistema de persecución de periodistas. Pero por supuesto, son todos parte del mismo sistema. El que la acusa por difamación a Paolo Ugaz, el señor Luciano Reboredo, candidato al Congreso del señor López Aliaga en las elecciones del año 2020, en las que López Aliaga no sacó nada, ni el vuelto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de gente que tiene una vocación por denunciar periodistas y acosarlos en el sistema de justicia, y que van acompañados de un sistema de justicia. Paolo Ugaz trabajó más o menos 5 minutos en la Municipalidad de Lima. 5 o 6, creo. Estuvo 6 meses, me parece, o un año, en el área de comunicaciones de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán. La están acusando de lavado de activos con unos chats falsos, pero falsos, publicados en una primera plana. Y tiene un proceso penal de lavado de activos por eso. Tiene 5 procesos penales. Y este señor López Aliaga financia a sus acusadores. Es sociopolítico de Luciano Reboredo, lo llevó de candidato, financia a Willax, donde la acusan permanentemente, a La Abeja, a unos portales pero ínfimos. Pero con esos portales ínfimos arman una acusación penal y la llevan al Poder Judicial. Y encuentran en el Poder Judicial, miren ustedes qué curioso, solución, porque tratan de callarla. Paolo Ugaz en este momento es una periodista que está siendo protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por todos los foros de libertad de expresión del planeta. Es una vergüenza para el Perú que el caso de Paolo Ugaz sea un caso internacional, simbólico, emblemático de persecución a periodistas. Y este señor López Aliaga es una buena noticia para la prensa que hace investigación. No es una buena noticia. Miren ustedes cómo responden las entrevistas. Lo entrevistan del Comercio, le hacen 4 preguntas. Esta es la peor entrevista de mi vida, ¿no? Cállate. A otro periodista del Trome le dice, no seas pendejo. El señor grita a los periodistas, le habla a tu jefe, José Graña. Y el periodista con todo cariño dice, no es mi jefe, no trabajo para él. Y luego ponen una nota de redacción, el señor José Graña es dueño del 2% de toda la empresa. O sea, no es dueño de casi nada.
O sea, es una vergüenza que los periodistas tengamos que dar estas explicaciones. Pero ustedes, ¿quiénes creen que son los que hacen estas tendencias de prensa mermelera? Todo el día en Twitter, todo el día. ¿Quién fue el que le decía Mermelumendi a nuestro amigo René Astelumendi? Philip Butters. Todos están en el mismo lugar. Todos están juntos, haciendo una campaña de destrucción periodística. Eso es lo que hacen, destrucción periodística. Entonces, ¿por qué creen que no les vamos a contar esta historia a nosotros? Se las vamos a contar para que sepan por quién están votando. Sepan bien claramente por quién están votando. Esta supuesta conservadurismo, ¿no es cierto? Esta lucha por la vida, toda esta historia no es más que la captura del poder. O sea, eso es lo que es una lucha por el poder, que se viste de estos ropajes, pero que en realidad no quiere libertad de expresión, va a perseguir a todos los periodistas que hagan investigación, porque no les gusta lo que contamos, pues, les parece horrible. Entonces te judicializan, ya está, y te callan. Pero el libro de Pablo va a salir, y no les va a gustar a los que están metidos en estos negocios. Negocios en los cuales el señor López Aliaga aparentemente tiene algún interés. O sea, no en vano se formó un grupo de empresarios peruanos que buscaron al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para armar un fondo de inversión y comprar el comercio. Y en ese grupo estaba Erasmo Wong y estaba el señor López Aliaga. No estoy inventando nada. ¿Han hecho negocios juntos en el pasado? Sí. O sea, ¿ustedes por qué creen que al señor López Aliaga lo entrevistan todos los días en Willax? ¿Porque les parece un candidato interesantísimo? No, pues. Porque con pupalas financia parte, pues, de la propaganda de distintos conductores, ¿no? Es increíble. Y esos son los que crean las corrientes de este mermelero, descalifican. Esos son los que crean esas corrientes. Es increíble. En fin, bueno. Estamos con un candidato ya al Congreso. Se trata de Joaquín Rey. Él va con el número 9 por Victoria Nacional. Tiene un currículum, hay que decirlo, bastante interesante. Es economista de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Harvard en gestión de políticas públicas y ahora quiere ser congresista. La pregunta es, ¿por qué quiere ser congresista? Es uno de los cargos más feos que hay dentro del sistema público. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tener este espacio y poder conversar. Y yo quiero ser congresista porque creo que nuestro Congreso debiera ser nuestro mejor reflejo, no nuestro peor reflejo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hoy en día el Congreso se ha vuelto la principal fuente de inestabilidad del Perú. Se estaba escuchando con atención y coincido en que básicamente el Congreso se dedica a tener hackeado al Poder Ejecutivo y ejercer poder. ¿Con qué finalidad? No sé. Es hacer confrontación por confrontar, ¿no? Pero en el proceso nos crean un montón de problemas a los ciudadanos. Es decir, ahora ya se está incluso en algunas bancadas planteando la posibilidad de una nueva vacancia, ¿no? Que es una locura, ¿no? También hay un esfuerzo por boicotear al Ministerio Público, porque obviamente hay intereses ahí. Este Congreso ha dado leyes inconstitucionales como los retiros de fondos de la AFP, de ONP, la eliminación de los cobros de los peajes, una propuesta para reformar el sistema previsional que pone en riesgo a 7,5 millones de afiliados al sistema de pensiones. Es decir, es lo más destructivo que hay y el Congreso debiera ser útil para los ciudadanos, no lo contrario. Y creo que para resolverlo la mejor manera pues es pisar la cancha y por eso, como tú dices, no será un oficio quizá tan fácil, bonito, simple, pero es muy importante y no podemos dejar de hacerlo. Hay que entrar en política, no podemos retroceder porque si no todo espacio de poder vacío se llena y a veces no se llena con la gente más idónea o la gente que entra por las razones correctas, ¿no? Y creo que por eso lo hago. Bueno, me están preguntando acá, ¿qué parentesco tiene con Augusto Rey? Es mi hermano. Es mi hermano. Él postuló con poco éxito. Recordemos, y ahora usted va, tal vez, tratando de tener un poco más de éxito que él.
Bueno, en mi familia siempre ha habido una vinculación con la política. Digamos, en mi historia familiar muchas personas que han estado en el servicio público, en la política, también en la carrera diplomática. Entonces yo he crecido siempre con discusiones vinculadas al dominio de lo público, ¿no? Entonces quizás eso es lo que explica que en la familia haya, tanto en Augusto como yo, como en mi caso, hay ese interés por la política. Ahora hay que decir que quizás en el espectro político Augusto está un poco más a la izquierda que yo. Yo soy quizá más, Ajá. sí, yo soy un poco más liberal en lo económico, pero digamos son discrepancias por supuesto amables, ¿no? Y bueno, él en este momento no está postulando y se encuentra un poco alejado de la política en este momento, sigue opinando, ¿no? Pero ahora, digamos, esta es mi elección ahora. Hay que hacer un full disclosure antes de que nos digan algo. A ver, la mamá del candidato es prima segunda mía. O sea que el candidato es algo así como mi sobrino en noveno grado. Pero tengo que contarlo. Y efectivamente, por el lado de su madre, hacia arriba, ¿no es cierto? Augusto Reyes, bisnieto de Víctor Andrés Belaúnde. Y hay una larga tradición, efectivamente, de servicio público. Muy bien, entonces, ir al Congreso en una circunstancia muy complicada, en la cual, sea quien sea el que gane, nos tenemos que enfrentar a una polarización en varios niveles. La primera es autoritarismo versus democracia, ¿no es cierto? Y en ese nivel, lo que tenemos es a un presidente que puede ser rehén de un Congreso. Con 87 votos, ¿no es cierto? Lo vacan. Sin causa, no importa, inventan una. El problema es que si George Forsyth no sale y usted sí sale, necesitamos saber, los ciudadanos, dónde se va a alinear su bancada. Eso es lo más difícil de saber hoy. ¿Dónde se alinea su bancada? Ujú, ujú. ¿La vacancia? Bueno, estamos totalmente comprometidos con la democracia y la estabilidad y definitivamente, de hecho, nosotros condenamos el gobierno ilegítimo de Merino. George, nuestro candidato a la presidencia, salió a decirlo con claridad. Yo estuve en las marchas, por supuesto, no por defender a Vizcarra, porque creo que no ameritaba defenderlo, ya en ese entonces incluso, ¿ah? Sino que hay que respetar la institucionalidad. Y en Perú la figura de la vacancia presidencial creo que nadie entiende bien. O sea, francamente, tú escuchas a un constitucionalista y te dice una cosa, otro te dice otra cosa, tú también tienes un punto de vista, ¿no? Y creo que es algo que tiene que ser aclarado, porque no puede ser que teniendo un número de votos, el Congreso puede estar no solo con la posibilidad de vacar un presidente, sino que toda la relación de poder y el balance entre el legislativo y el ejecutivo se ve condicionada a esa posibilidad. El solo hecho de que exista esa posibilidad condiciona toda esa relación y de eso vienen una serie de acciones que atan de manos al presidente, ¿no? Y estamos viviendo siempre con esa amenaza. O sea, ahora que sale información falsa sobre la efectividad de las vacunas, información totalmente falsa, nuevamente hay gente que habla de las vacancias. Cualquier cosa, cualquier excusa es buena. Y acá no se trata de defender al gobierno morado, que además yo creo que ha cometido muchas fallas, sino de darnos paz mental a los peruanos, de poder saber quién va a ser nuestro presidente la próxima semana. No puede ser que 5 años más hayamos tenido 4 El, presidentes. el problema de el gobierno morado, como usted dice, porque el Sagasti niega que sea el gobierno morado, es que si tiene éxito en la vacunación, y yo creo que lo va a tener, espero que lo vaya a tener, y deberíamos esperarlo todos, el crédito Se congeló la imagen, Rosa María, es tenemos... espantoso. ¿A qué punto puede llegar la política de sacrificar el bien común para ganar una elección? Entonces, ¿cuáles son, señor Rey, sus no negociables? O sea, acá no, hasta acá llegamos. Porque si todos van a negociar algo, ¿cuáles son los no negociables de Victoria Nacional y de usted? Bueno, para empezar, creo que, como decía, yo tengo un compromiso con el sistema democrático. Yo rechazo cualquier tipo de autoritarismo y de ninguna manera yo apostaría por una vacancia presidencial ni una censura a una mesa directiva, que es otra posibilidad que se está viendo hoy en día, sencillamente para tener algún tipo de ganancia política. Y tampoco me metería con el Ministerio Público por las mismas razones, que creo que también hay eso. Hoy día, mientras hablamos, hay una campaña con la fiscal de la Nación
que está movida también por fiscales con intereses privados y por bancadas que tienen casos pendientes en la fiscalía, ¿no? Como es el caso del señor Merino, como es el caso del señor José Luna, como es el caso del fujimorismo. Y claro, ahora quieren sacar al señor Ábalos porque están investigados, ¿no? Entonces, creo que lo que yo puedo ofrecer es sensatez, compromiso con la democracia y además no anteponer intereses personales o partidarios en el uso de las prerrogativas de un parlamentario, ¿no? Y algo muy importante que también es un principio para mí es el compromiso con la verdad, ¿no? O sea, en este contexto en el cual la información falsa sale, pero todos los días, ¿no? Y hace un daño, o sea, el caso de este señor Bustamante que quiere llegar al Congreso con fuerza popular diciendo que las vacunas tienen agua destilada, diciendo que las vacunas dan más COVID que el placebo, es de una irresponsabilidad. Es un atentado contra la salud pública. O sea, hay muchos adultos mayores que están siendo vacunados, además con una vacuna que no es esa, sino es la de Pfizer hoy en día, que se están cuestionando la efectividad de las vacunas y ahora ya no saben si quieren, si no quieren, por este irresponsable, este señor, ¿cómo va a ir al Congreso? Este señor tendría que estar procesado por atentar de esa manera contra la salud pública con información falsa y además es un doctor. Yo no entiendo, francamente. La verdad es que es doctor en biología, no es un médico de atención a pacientes, pero efectivamente concordamos, no se puede. Pero lo más probable es que salga elegido. Y lo más probable es que usted se tenga que sentar con él. Y resulta, lo voy a poner un escenario hipotético, que Keiko Fujimori es la presidenta del Perú, pero con 18 votos, le va mal. Se repite por karma la situación de Kuczynski. Ahora ella tiene 18 congresistas, no 18, sino 18 curules, y ustedes, los demás, somos Perú, Victoria Nacional, el Partido Morado, ¿no? Tienen 87 votos. ¿La pueden vacar? Es una tentación. Yo no voy a caer en eso de llegar al Congreso porque Okay. no se puede vacar. Para algo tenemos elecciones. Los presidentes están para completar sus periodos y así es la democracia y pueden gustarnos o no. Ahora, yo me niego a creer que la señora Fujimori va a ganar. Yo creo que como país tenemos que superar de una vez al Fujimorismo, no solamente por lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿no? Sino por la tradición autoritaria que viene desde la propia génesis del Fujimorismo, desde el año 92. Como país, esta discusión ya tendría que estar superada. No podemos, no puede el Fujimorismo ser una fuerza tan preponderante en la política peruana con esas credenciales antidemocráticas, que ni siquiera es liberal en lo económico, ¿no? Que hay gente que apuesta por eso, pero ni siquiera son mercantilistas y proteccionistas. O sea... Muy bien. El otro eje de la campaña ya está más en su cancha, que es la economía, ¿no es cierto? La exposición, parece ser que las posiciones de izquierda en materia económica están quedando en el camino. Yo presumo que es por la recesión. O sea, nadie quiere un experimento cuando estás tratando de buscar plata, ¿no es cierto? Volver a reconstituir tu economía familiar. Pero Verónica Mendoza, por ejemplo, propone un Estado mucho más intervencionista, un Estado que regule más. Johnny Lescano propone control de precios, propone algo raro llamado desglobalizar la economía peruana, que presumo que es cerrar fronteras y proteger mercantilistamente industria nacional. Ha propuesto renegociar todos los contratos mineros, que es una barbaridad, o sea, inestabilidad absoluta en el sector minero. ¿Qué piensa de esas propuestas y cómo se ubica usted económicamente? Bien, bueno, yo creo que las propuestas que has mencionado de Verónica Mendoza, Johnny Lescano, son claramente propuestas que nos retrotraerían décadas en materia económica y son experimentos fallidos, ¿no? Que se han probado como tales en donde se han implementado, ¿no? Entonces creo que eso hay que decirlo con toda claridad. Ahora, yo creo en el mercado como una manera eficiente de asignar los recursos. En ese sentido, por eso decía que quizá en lo económico soy más liberal, pero también creo que el Estado debe tener un rol importante como regulador, ¿no? Y hay que decirlo con claridad, desde el otro extremo político, desde la derecha, digamos, más extrema, se dice que Perú tiene un Estado enorme, gigante, que hay que reducirlo, y eso no es verdad. Si uno ve el gasto público como porcentaje del PBI, hoy día está como en 19-20%. Eso es bajo para cualquier comparación. O sea, en Latinoamérica el promedio está como en 27-28. Y claro, si ya nos comparamos con Europa, en Francia pues es 50-60% del PBI, ¿no? O sea,
No es que el Estado peruano sea chico, lo que pasa es que, no, sea grande, perdón. De hecho es pequeño y por supuesto, quizás grande si uno lo ve desde San Isidro, pero vaya uno a la provincia de Paucar del Sarazar, en Ayacucho, a ver dónde está el Estado. El Estado es grande, no, es inexistente. No hay posta, no hay colegio. Entonces, es una frivolidad decir que el Estado es grande. Lo que sí hay que tener es un Estado más eficiente, que esté más al servicio al ciudadano, que no gaste en la refinería de Talara, ¿no? Y que no sirve para nada y consume un montón de recursos, ¿no? O sea, tenemos que apostar por un Estado para quitarle la grasa al Estado, hacerlo más eficiente, pero hacerlo más cercano al ciudadano. Y si eso pasa, porque crezca un poco, pues yo no me voy a oponer, ¿no? Creo que hay espacio para hacerlo, ¿no? De la mano con incrementar la recaudación tributaria, por supuesto. Pero, no hay pero otra, le ¿no? pongo un ejemplo. El señor Forsyth sale y dice que él prohibiría las importaciones de textiles chinos, que son baratos para el consumidor. Al consumidor le gustan porque son baratos para él. Los escoge y los prefiere para proteger a la industria nacional textil. Mismo Velasco, o sea, eso es sustitución de importación en los 70s. Creo que no se dio cuenta de lo que dijo, pero en fin, lo dijo. ¿Por qué? Porque tiene probablemente gente en el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias que está presionando para que haya una prohibición, o la gente de Gamarra, ¿no es cierto?, que está presionando para que haya una prohibición de importaciones de China. En medio de esta pandemia, pelearte con China yo creo que no es una buena idea. Pero en fin, ¿qué piensa de eso? No, a ver, Protección de... lo primero que tendría que decir es que de ninguna manera es por presión de un gremio empresarial, ¿no? En todo caso, si algo sería por la cercanía que tiene George con la industria, ¿no? Obviamente por su paso por la Victoria. Pero lo que hay que decir es, tampoco hay que tener miedo a algunas herramientas que te da... Hay lo que se llama hoy la política industrial del siglo XXI, ¿no? Que no es esa visión de sustitución de importaciones de la época de Velasco, esa visión más de Cepal, digamos, esa visión cepalina, ¿no? Sino que hoy, de hecho, hay mucho trabajo de economistas como Ricardo Hausmann o Dani Rodrik, que son muy reputados, que hablan de cosas como lo que se ha hecho en Asia, ¿no? Que es dar ciertos incentivos y ciertas protecciones temporales condicionadas a resultados, ¿no? Y eso incluye, de hecho, subsidios, incluso barreras arancelarias temporales condicionadas a que el sector haga una cierta inversión, a que el sector logre ciertos objetivos de desempeño y luego se van eliminando gradualmente esos beneficios o esas preferencias, exoneraciones, protecciones arancelarias. Eso es lo que se hace en el mundo, en muchos países. En Estados Unidos se hace mucho, de hecho. Lo que no pueden volverse estas medidas es permanentes, ¿no? Porque una vez que se vuelven permanentes, el incentivo del empresario para innovar, para volverse más eficiente, pues desaparece y ya pierde el sentido este incentivo, ¿no? Entonces hay que entenderlo así, pero por supuesto, yo rescato lo que tú dices, Rosa María, a veces se ve desde la izquierda la economía solo desde el lado de la oferta, de la producción, que hay que producir al que protege, ¿no? Pero muchas veces las medidas que protegen o desarrollan al productor tienen un correlato que es el daño al consumidor, porque alguien paga esa factura, y eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero eso no quita que puedan haber ciertas intervenciones sensatas, estudiadas, que potencien una industria que luego pueden ser retiradas y es un ganar-ganar. Y esa es la visión que tenemos, ¿no? Muy bien, pero no lo dijo así el candidato, ¿ah? Usted estudió economía, entonces lo puede decir con más precisión. Él dijo prohibir importaciones chinas. Entonces, claro, uno escucha eso y dice, claro, hay que proteger a un industrial peruano y yo, consumidor, voy a tener que pagar la cuenta de la ineficiencia de ese industrial que no puede competir. Y eso no es justo, para el consumidor es fatal. Y además ya lo vivimos. El postulante era muy chiquito, no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, ya lo vivimos, fue horrible, horrible, no es algo donde queramos volver. Muy bien, y luego tenemos el otro eje, que ha sido un eje de confrontación también, que es el de los derechos fundamentales, el de los derechos de las minorías, un eje donde la religión se ha metido en la campaña y han aparecido movimientos extremadamente conservadores para tratar de llegar al poder. ¿Qué piensan de eso en Victoria Nacional? Porque a mí a veces escucho a George Forsyth y me parece bastante conservador. O sea, cuando le preguntan del matrimonio gay, dice unión civil. Ya sabes que ese es que no quiere. ¿Ya? Esa es la forma de decir no quiero, pero para que nadie se moleste conmigo, voy a decir unión civil. ¿Cómo se ubican ustedes frente, por ejemplo, al matrimonio de personas del mismo sexo? Sí, nosotros estamos apostando por la unión civil, como tú dices, y la propuesta, finalmente, el tema semántico de cómo queremos llamarlo, si matrimonio o unión civil, no es tanto lo importante, sino el contenido de
el proyecto de ley que aprobaríamos, ¿no? Y nuestro punto de vista es que los derechos deben ser iguales entre parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales, en términos patrimoniales, de derechos civiles, ¿no? Porque además yo creo que por más que cumplamos 200 años como república, no seremos una república en la medida en que todos los ciudadanos no tengan igualdad ante la ley. Y eso incluye... Y claro, ¿y por qué no se llama, pero por qué no se llama matrimonio? No, porque hay quienes consideran, y hay que entender que, como en toda apuesta política, hay gente que está un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, y creemos que este es un término medio que de alguna manera no genera tantas alarmas en aquellos quienes la palabra matrimonio, que consideran que esa palabra debe estar reservada para la unión de personas de acuerdo. Digamos, en el año 2016 ni siquiera se hablaba de unión civil, y en el 2011 menos. O sea que estamos avanzando, tiene razón, pero ¿no será que al estar usted y otros más, algunos, en la lista parlamentaria, con miembros de Restauración Nacional, que es un partido de ascendencia evangélica, no están como decolados? ¿No hay un problema ahí? No, de ninguna manera. De hecho, hay que decirlo con toda claridad. Victoria Nacional efectivamente es un partido que tiene en su origen a Restauración, pero ya el Pastor Lai no está en Restauración hace mucho tiempo. En el acuerdo con George y el grupo de Restauración se planteó claramente que los elementos religiosos no iban a ser preponderantes en la agenda. Creo que eso George lo ha dicho muchas veces con claridad. Pero preponderantes no, pero hay sus compañeros de fórmula que hemos entrevistado, no están de acuerdo y son evangélicos y no están de acuerdo. Pero hay que ver quiénes están, por ejemplo, los perfiles de mayor peso, digamos, en la plancha presidencial, quiénes están. Patricia Arevalo y Jorge Chávez, de quienes de ninguna manera se puede decir que son ultraconservadores, ni mucho menos. No. Nuestro cabeza de lista, Coco Nieto, es una persona liberal, ¿no? Tampoco, pero hay otros que sí provienen de la estructura partidaria, porque, digamos, ustedes no son un vientre de alquiler. Claro, pero, o sea, porque son un vientre de alquiler, pero no el 100%, pues, no son Avanza País tampoco, ¿no? Entonces, no es un vientre de alquiler. No lo voy a decir porque para empezar no hay ninguna una contraprestación. Cuando uno es un vientre de alquiler uno paga pues por una inscripción, no es el caso. No es así, no hay ningún alquiler acá. No. Lo que pasa es que finalmente uno cuando hace política hay que hacer algunas concesiones, llegar a puntos medios, porque así es el Perú también y así es el Parlamento también. Entonces uno trata de llegar un poco al medio con visiones distintas, pero la muestra de que hemos logrado puntos medios y consensos es que estamos sólidos y seguimos ahí. Y eso es parte de hacer política, ¿no? Si todos pensáramos igual, por eso qué aburrido sería. Hace un momento, ¿cuáles son los no negociables? Entonces, claro, en este sí se puede negociar, digamos, en este de la unión civil versus matrimonio, puede haber una negociación. Y quisiera decir algo más. George lo ha dicho con claridad también, y yo lo sostengo. Nosotros estamos realmente alejados y preocupados por esa visión medieval, cavernaria del señor López Aliaga, que realmente sería un retroceso en términos de libertades y derechos, sobre todo para las mujeres peruanas, que nosotros condenamos y nos preocupa muchísimo. Y quiero marcar esa distancia con toda claridad, ¿no? Porque el tipo de declaraciones que hace respecto a las violaciones, el aborto, realmente son de la edad de piedra, ¿no? Y eso sumado al trato que mencionabas antes de entrar al aire, vinculado al trato a los medios. Uno ve cómo el señor López Aliaga se relaciona con los medios hoy como candidato, y la verdad que es muy preocupante cómo sería su relación con la prensa de eventualmente, en el supuesto negado, que fuera presidente. O sea, habría un total hostigamiento al periodismo, serio. Entonces, eso es algo que tiene que preocuparnos a todos, porque la libertad de expresión es fundamental en una democracia, ¿no? Y este señor no la respeta, este señor agrede a los periodistas, y eso a mí me preocupa mucho, y hay que decirlo con claridad. Muy bien, les iba muy bien, 23% llegó a tener el candidato, y decidió hacerse el muertito, como decía yo. No hablaba, calladito, que enero y febrero no hablo. Y se desinfló. ¿No fue un error garrafal no hacerlo hablar? A ver, yo creo que en esa caída ha habido un elemento que ha sido muy importante, que ha sido esta absurda exclusión del jurado electoral especial, que yo camino, todos los días estoy caminando por Lima.
Y no te imaginas la cantidad de gente que me pregunta, oye, pero ¿siguen o no siguen? No lo habían excluido, ¿no? Ahora yo digo con toda claridad, seguimos en carrera, pero sí es verdad que durante muchos días hubo esta incertidumbre y esto afectó mucho. Esto afectó mucho porque la gente decía, oye, yo ya no sé si siguen en carrera o no y ya no voy a votar y esto es lo que ha afectado. Claro, pero si usted se fija, no afectó a López Aliaga. Al contrario, lo mejoró. El caso de López Aliaga es distinto. Nosotros hemos tenido 2 exclusiones al nivel del jurado electoral especial y la exclusión de López Aliaga ha sido resuelta en una semana, mientras que la nuestra viene de un mes. O sea, ha habido un mes en el cual los medios se han encargado de decir que estábamos excluidos. Entonces, obviamente el impacto ha sido mucho mayor. Eso es clarísimo, ¿no? Bueno, hablemos entonces un poquito de su candidato, que no quiere venir, pero ya vendrá. A mí me hace gracia los que nos dicen, me tienen miedo, pero bueno, el punto es el siguiente. No creo. Es muy joven, esa es la crítica, no ha terminado ninguna carrera universitaria, sí se ha rodeado de gente como usted, que tiene maestrías, todo su equipo es muy bueno, pero él no tiene ninguna carrera universitaria concluida y es muy informal. Su manera de tratar con la gorrita es bacán para invitarlo, no sé, pues a una pachamanca, ¿no? Pero para ser presidente de la República se requieren ciertas formalidades. ¿Qué piensan de estas críticas en el partido? No, pero a ver, esta última crítica yo creo que es secundaria, digamos, cómo se vista uno no debiera condicionar sus capacidades para ejercer ningún cargo y cuando sea presidente y haya una ceremonia formal, pues se pondrá el terno, ¿no? Eso es muy fácil de resolver, ¿no? A mí eso no me preocupa en absoluto y creo más bien que eso es parte de aquello que a mucha gente le gusta de George, ¿no? Que es verse más cercano a los ciudadanos, vernos reflejados en alguien que aspira a gobernarnos es algo positivo, porque la gente en la calle no anda con corbata, ¿no? La gente en la calle anda con polo. Entonces, eso para mí no está mal, más bien es un activo, ¿no? Ahora, la gente no valora de manera adecuada la relevancia que tiene haber tenido un rol central en un gobierno local tan complejo como La Victoria. No hay nivel de gobierno más cercano al ciudadano que el gobierno local. Es el nivel de gobierno que recoge la basura, que te ordena las calles, que se encarga de la seguridad ciudadana. No es pues como algunos candidatos que han sido congresistas, que en el Congreso, bueno, uno palomilla de ventana, digamos, puede serlo si quiere, también puede hacer otras cosas, pero en un gobierno local uno tiene que resolver problemas. Y eso es lo que ha hecho George en La Victoria. Pero el problema es que los abandonó. Renunció para la candidatura presidencial. Muchísimos vecinos de La Victoria se lo pedían incluso, y además hay que decir que, bueno, una gente que lo ve como que se hubiera abandonado a los vecinos, pero ¿qué es un mayor abandono? Digamos, irse y para postular a la presidencia o haber declinado participar cuando en su momento había un 20% de peruanos que aspiraban a verlo en la contienda electoral. ¿No habría sido eso también un desaire para con todos esos millones de peruanos? ¿No? Y además George ha dicho algo importante que creo que ha sido malinterpretado, ¿no? Que él dice, por más que uno sea un buen alcalde, oficioso, trabajador, hay ciertas cosas que sencillamente no vas a poder lograr porque las reglas están dadas de manera tal para que la burocracia te ponga trabas en todo lo que hagas, ¿no? Entonces, para cambiar eso, hay que ir al gobierno nacional para tener un Estado más eficiente, más al servicio del ciudadano, porque si no, ni el alcalde más diligente va a tener éxito, ¿no? Y eso es lo que motiva la participación de George. Y también quiero referirnos, María, a lo que tú mencionas sobre el grado. Finalmente, en Perú hay no todos valoramos, está sobrevalorada la importancia de tener títulos. Si uno ve el Congreso actual, hay un montón de doctores, ¿ah? Ojo, tienen doctorados por todos lados, de todo tipo. Y mira lo que es. O sea, eso no es garantía de nada. Yo creo que lo fundamental para hacer política es tener coraje, tener corazón y rodearse bien de gente. Y eso es lo que tiene George, eso es lo que está haciendo George. De acuerdo, pero digamos, no es condición suficiente tener un título, pero sí es condición necesaria, ¿no? O sea, algo, hay que pedir, no le digo que no garantiza nada, pero no tenerlo implica, habiendo tenido la oportunidad, porque yo le podría decir, una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar, lo entiendo. Pero el señor Forsyth ha tenido la oportunidad de estudiar. Sí se la han dado. Sus padres tuvieron la oportunidad de tener una carrera.
Dos elementos. En mayo va a tener título, él está concluyendo. Bueno. Sí, él está concluyendo en la UPC sus estudios de administración y eso es bueno que lo sepa todo el mundo. Pero claro, es gracioso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ahora sí va a tener título, como si fuera otra persona ya, ¿no? Y como si ya el papel ya cambiara todo, ¿no? Digamos, pero y otro elemento más. Hay que también ponderar de manera adecuada la importancia de tener una carrera profesional en el deporte. Y hay gente que ningunea eso. Y ser deportista es también una profesión seria, que claro, no tiene título universitario, pero en un país además con tantos problemas de juventud, que tiene problemas de pandillaje, de drogadicción, no estaría mal tener un presidente con un compromiso con el deporte, ¿no? Y que haya hecho carrera deportiva de manera profesional en Perú y en el extranjero, ¿no? Y no, se lo ha tomado muy en serio. No me puede negar que revela carácter. O sea, su carácter no es el carácter académico. No todo el mundo tiene que ser académico, para nada, pero no es su carácter. O sea, lo académico no es lo suyo. Está claro. Lo pragmático, sí, lo más operativo, lo empírico, pero no lo académico. Pero está bien que así sea. ¿No? Yo creo que está bien que así sea, ¿no? Porque presidentes, digamos, un caso que creo que ilustra muy bien el problema es, por ejemplo, el caso del señor PPK, ¿no? Cuyas credenciales académicas y profesionales, pues creo que nadie podía cuestionar, y sin embargo su gobierno, miren cómo acabó, ¿no? Ningún manejo político, una bancada totalmente inoperante, pudo lograr prácticamente nada de lo que se propuso, y en parte fue, pues, porque no tenía eso que se necesita en política, ¿no? Y creo que hoy día también hay candidatos con credenciales académicas, ¿no? Pero que yo dudo mucho, por ejemplo, el señor De Soto, pues que tenga la capacidad de manejo político que requiere un país como el Perú, ¿no? Entonces, no, usted que es economista, vamos a jalarle la lengua, pero usted que es economista, ¿es verdad que De Soto lo han nombrado el mejor economista del mundo? Del mundo, ¿eh? A ver, yo creo que uno siempre puede encontrar alguna cita en una revista que diga eso, ¿no? Pero De Soto yo creo que nunca ha sido considerado para el Nobel, ¿no? Que sería en todo caso el indicador más universalmente reconocible. A ver, yo no voy a cuestionarlo en su rol como intelectual, creo que eso está muy bien y la verdad que es un orgullo para el Perú tener un economista de ese renombre, ¿no? Pero bueno, de ahí a que tenga las cualidades y las capacidades para ser presidente, pues hay un largo trecho, ¿no? Y también hay que decir otra cosa, que el gran aporte intelectual de Soto a nivel teórico es el otorgamiento de títulos de propiedad. Y en Perú eso ha fracasado tremendamente. O sea, la entrega de títulos que inició Fujimori fue un mecanismo de clientelismo total y que no ha servido para garantizar el acceso al crédito, como era en teoría la propuesta. Para nada. Uno tener un título, vaya uno con un título a un banco a pedir un crédito y por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces hay que decirlo también, ¿no? No es que en Perú sus ideas hayan servido demasiado, ¿no? Pero bueno, creo que es una candidatura que ha levantado. Preguntas del público, Abel. La primera pregunta que tengo y que se ha repetido cuando se habló de la presentación del candidato es: ¿usted es familia cercana del señor Rafael Rey? No, hay muchas preguntas sobre mi familia y la Sí. verdad es que no. Es una familia lejana, o sea, él tiene algún grado de parentesco, pero muy lejano con mi padre y yo nunca lo he visto, o sea, en ninguna actividad familiar ni nada. Y lo que sí puedo decir con claridad es que estoy muy lejos, digamos, de su visión política, ¿no? Creo que hoy día forma parte de esa maquinaria de noticias falsas que se está produciendo en un canal de Perú controlado por un grupo económico que hace muchísimo daño. Y yo lo cuestiono y no me importa que se apellide igual que yo. Perfecto, no, es bueno aclarar, es bueno aclarar. En el tema de lo que pasó en el mes de noviembre, ¿usted apoyaría, Victoria Nacional apoyaría la sanción de los 105 congresistas que hicieron el golpe de Estado? A ver, yo no me animaría a llamarlo golpe de Estado, porque yo no soy constitucionalista como si es Rosa María, y yo no quiero entrar al detalle de que si se siguió o no se siguió el procedimiento. Lo que yo sostengo es que fue un gobierno ilegítimo, porque creo que algo fundamental en democracia es que haya un mínimo, pues, de soporte popular a un gobierno, ¿no? Y claramente acá no había eso, y no solo no había eso, sino que
la vacancia se hizo por las razones incorrectas, no como decían ellos para fiscalizarnos. Querían tumbarse un presidente porque tenían los votos y porque eso es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Y eso recibió mi total condena y por lo tanto es un gobierno ilegítimo. De ahí a decir si fue golpe o no, yo eso se lo dejo a los constitucionalistas y mal haría yo en el problema es que esa definición, igual como en el matrimonio y la unión civil, las palabras sí son importantes. ¿Por qué? Porque si fue legítimo, en fin, pero lo que estamos discutiendo acá es si hubo una conducta penal, si hubo una conspiración para cometer sedición y si es que hubo sedición. Tanto Verónica Mendoza como la lista del Partido Morado, ambas listas señalan que de llegar al poder van a hacer todo el procedimiento y los antejuicios correspondientes para que estas personas sean juzgadas penalmente por sedición. Esa es la razón por la cual se quieren bajar a la fiscal de la Nación, dicho sea de paso. Además, ¿no? Están aterrados, pero el tema central es ese. Y la pregunta es esa. En un proceso parlamentario de antejuicio, ¿ustedes votarían a favor de que los 105 congresistas sean procesados por sedición, mandando un mensaje a toda la política peruana de que esto no se puede volver a repetir? ¿Lo harían? Primero, George habló con toda claridad y dijo que esto era un golpe de Estado. Él sí lo ha dicho. Y eso creo que transmite un poco su visión del tema. Y a ver, de ser el caso, y nuevamente, ahí estamos entrando en un terreno penal que yo no manejo y parte de la responsabilidad de ser congresista creo que es no hablar con total certeza sobre lo que uno no conoce a fondo, pero digamos, si es que yo realmente con un equipo determinamos que hay elementos para determinar que hubo sedición, lo cual está regulado por el Código Penal y hay que hacer efectivamente una acusación constitucional o lo que procediera, pues y contarían por supuesto, con mi apoyo, sin la menor duda, ¿no? De demostrarse efectivamente. Es muy importante que usted conozca bien la Constitución porque va a ser congresista. Y es muy importante, porque si no termina aprobando leyes inconstitucionales, ¿no? O sea, por ley no se modifica un contrato, ¿no es cierto? Por ley no creas una iniciativa de gasto, etcétera. Por eso, yo este puntito le sugiero que llame a Susel Paredes, que es de otra bancada, y le va a explicar con claridad por qué es penal. Esta falta de claridad sobre ese tema puede ser determinante en el momento de elegir bancadas, más que elegir candidatos, sino elegir bancadas. A los morados les está yendo muy bien, y su primera oferta fue esa. A estos los vamos a meter presos por sedición. Primera oferta. Piénselo bien, ¿eh? Como digo, yo lo que quiero hacer es hacer las cosas informado y con sensatez. Y si es que producto de ese ejercicio de reflexión se termina que lo que corresponde es eso, pues sin la menor duda, ¿no? Y quiero ser totalmente claro en este punto. O sea, yo condeno totalmente esa actitud oportunista de los congresistas de estar en este plan de estar vacando todo el rato. Y como decía al inicio, no es a lo que haya terminado. Yo siento que ellos quieren, aunque sea agarrar el poder, 2 o 3 semanas para revertir algunas de las medidas que los hayan perjudicado, pues, y usar el Estado como un botín, ¿no? Y eso es algo que tiene que preocuparnos, por supuesto. Y si eso amerita, pues, alguna acción de tipo penal, pues, sin duda. No tenga duda que si George Forsyth sale elegido presidente, van a juntar los 87 votos, incluso con gente de su propia bancada, para conseguir vacarlo en 6 meses, salvo que él entregue las cosas que desean que sean entregadas. Ese es el problema, que el presidente termina siendo un rehén del Congreso. Y de un Congreso que las cosas que piden no son necesariamente constitucionales. Ahora, yo no creo... podrán haber bancadas que lo busquen, pero no creo que la suya propia. O sea, hay que recordar que lo que ha pasado en el último quinquenio de presidentes sin bancada no es lo usual tampoco, ¿no? O sea, si uno va atrás, incluso el gobierno del señor Humala, el gobierno del señor García, de alguna manera sus bancadas se mantenieron unidas hasta el final, con algunas pocas... A Humala le censuran un gabinete porque había perdido su bancada. Incluso los de su bancada, que habían entrado con él, votaron en contra. O sea, el problema de las bancadas es ese, que ni siquiera son leales al partido con el cual entraron. En el caso, digamos, han habido algunas excepciones, pero el caso de PPK, que no tuvo bancada porque no quiso, no trabajaba con sus congresistas, creía que no era importante, me parece. Y el caso de Vizcarra nunca tuvo interés en tenerla tampoco, pero yo creo que ahí el liderazgo presidencial hace una gran diferencia, ¿no? Y George, y quizás esto suena retórico, pero es verdad, George
toda su vida ha sido arquero, y un arquero no puede ganar un partido, cuando menos lo empata, ¿no? Porque no puede hacer goles, digamos, ¿no? Pero él sabe perfectamente la importancia del equipo y estamos trabajando juntos por eso, y él va a ejercer un rol de liderazgo también en la bancada. Entonces yo dudo mucho que hayan esas deserciones en nuestra propia bancada. Mire, lo único que va a hacer un presidente cuando entre al poder el 28 de julio es contar 130 menos 87. El día que tiene eso, no tiene problema. ¿Se da cuenta? Así de grave es el asunto. Así de grave es. Todo el tiempo tiene que contar 44. ¿Tengo 44? Sí. ¿Tengo 44? Sí. Mientras tenga 44, gobierna. El día que no tiene 44, dejó de gobernar. Y creo que ahí hay que dejar de esperar pues, que las elecciones nos dan resultados distintos, y hay que apostar por cambios en la manera en la que elegimos a nuestros representantes. Y ese es otro temazo en el que no sé si queremos meternos, pero por ejemplo yo creo que la elección de congresistas debiera producirse en segunda vuelta, por lo menos una porción mayoritaria, porque eso de alguna manera te fuerza a construir mayorías, ¿no? Y no terminas con congresos de 9 minibancadas, digamos, ¿no? Que afecta seriamente la gobernabilidad. Así es. No sé si tengamos alguna pregunta. Sí, su partido va a defender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por supuesto, creo que son parte importante de la reforma política, y además tienen que estar acompañadas de la eliminación del voto preferencial, ¿no? Yo creo que son dos caras de la misma moneda, importantísimas para el fortalecimiento de los partidos. Creo que ahora, bueno, con el argumento de la pandemia, pues se suspendieron, pero en realidad eso era una excusa para muchos partidos que no querían, cuyos líderes y dueños no querían ceder en su posición de poder para definir la candidatura, porque hay que decirlo, acá el señor Acuña define el orden de la lista en APP, y el señor Luna define el orden de la lista en Podemos, ¿no? Porque son los dueños de los partidos, y eso no es un partido. El partido tiene que tener un mínimo de formas democráticas, y por eso, por supuesto, que voy a apoyar las PASO y también la eliminación del voto preferencial. El tema de la Constitución, hay varios partidos que han dicho que van a cambiar la Constitución, nueva Constitución. ¿Ustedes están a favor de eso? A ver, nosotros no creemos que este sea el momento para plantear una discusión constituyente, básicamente porque creemos que es una manera de desviar la atención de los problemas reales. Y me voy a referir concretamente, por ejemplo, al capítulo económico, que es la punta de lanza, digamos, de la izquierda, ¿no? O sea, con este capítulo, con este título económico que está en vigencia hace ya 30 años, hemos tenido desde las reformas liberales más agresivas de Fujimori hasta Talara, hasta la definición de Talara. O sea, eso te da una idea de lo amplio, el amplio margen de maniobra que te da esta Constitución. Y hemos tenido también en el medio aerolíneas de bandera. Ya no nos acordamos, pero Aeroperú, TANS han sido con esta Constitución. Entonces, eso es un engañamuchacho, decir que cambiamos el capítulo económico y al día siguiente ya somos un país desarrollado. Eso no es verdad, ¿no? El gran problema está en los problemas de gestión y en liderazgo político. Y la Constitución es un texto importantísimo, por supuesto, pero los problemas yo creo que están más en la gestión y el liderazgo político, y eso no se cambia con una constituyente, ¿no? Y más bien desvía la atención de lo fundamental. Entonces, no es el momento, yo creo, y es la posición también del partido, ¿no? Propuestas que haría de entrar al Congreso de la República tiene en el tema de salud, en el tema de educación y en el tema de seguridad. Bueno, eso es una pregunta muy amplia. Quizá me puedo referir al tema de salud, que es un tema de especial interés. Lo primero es que los políticos tenemos que escuchar a la ciencia. Eso es lo fundamental. Acá los políticos, incluido el señor Vizcarra, ¿no? Que dice qué tomar, qué no tomar, como si fuera doctor. Eso es una irresponsabilidad. O sea, es como que una persona que no sabe, pues, de derecho, como señalaba Rosa María, se ponga a decir si algo es un delito penal o no, ¿no? Esto es hay una ciencia, hay que estudiar. No puede ser que los políticos hablen ahí donde deben estar los profesionales. Entonces, lo primero es un compromiso con la importancia de la ciencia, que está siendo cuestionada, además, como el candidato del medioevo, el señor López Aliaga, que no cree en la ciencia, ¿no? Entonces, hablar con conciencia total. Y luego hay un tema muy importante de cómo se distribuye el gasto en salud en Perú. Tenemos una pirámide invertida en Perú. 3/4 partes del presupuesto se van al tercer nivel de atención. Eso no está bien en el lugar del mundo. El presupuesto tiene que estar asignado prioritariamente al primer nivel, ¿no? La salud preventiva, la consulta externa, la salud comunitaria. Hay que fortalecer ese primer nivel invirtiendo en postas, sobre todo en el ámbito rural, y así evitamos llegar a los niveles más altos. Un sol invertido en prevención son 5 soles ahorrados en tratamiento. Entonces, no solamente es bueno para todos, sino que además nos ahorraría plata como país. Entonces, eso es fundamental. Y una tercera idea,
hay que apostar por la colaboración público-privada, que es un debate que ha habido mucho en los últimos días, y creo que en muchos casos es un debate estéril. Yo soy perfectamente consciente de que hoy día los laboratorios no venden a los privados porque por un tema de escala, y eso hay que decirlo con honestidad, digamos, no hay que estafar a la gente, ¿no? Pero sí hay oportunidades para que los privados participen, por ejemplo, en las tareas logísticas posteriores a la adquisición de la vacuna, como son el almacenamiento, distribución y aplicación, ¿no es cierto? Los establecimientos privados de farmacias, por ejemplo, podrían ser centros de vacunación cuando llegamos a la tercera fase, que sí va a ser masiva, no como las actuales, ¿no? Y no hay ningún componente ideológico debe, yo creo, que introducirse en un debate que básicamente tiene que estar orientado a soluciones pragmáticas, ¿no? Porque es un tema logístico, finalmente. Entonces, ahí, apertura a la colaboración público-privada en ese tema creo que va a ser fundamental. Estas son 3 ideas, digamos, en salud. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a Joaquín Reyes. Son las 9:30. A ver, nos tenemos que ir despidiendo porque tengo otra chamba. El periodista vive el pluriempleo, así que nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias a Joaquín Rey, candidato con el número 9 de Victoria Nacional. Ha sido una larga conversación y creo que hemos agotado bastantes temas. Así que ¿podría dar una última idea? Nada más. Y solamente quiero decir que para mucha gente de nuestra generación, la política ya es una causa perdida, ¿no? Vemos que hasta aquellos en quienes creíamos nos vuelven a engañar, y ya la gente de mi generación no quiere saber nada con la política. Yo lo veo cuando camino en la calle, ¿no? Y yo creo que es importante dar el mensaje de que así no tienen que ser las cosas. Sí es posible hacer política decente y al servicio de la gente. Hay que participar para hacerlo. Y una última idea. Hay diferencias con otros políticos, sí, pero yo entiendo que en el próximo Congreso tengo la obligación de buscar consensos. El Perú no se merece 5 años más de destrucción y de confrontación permanente. Yo voy a construir, estoy dispuesto a conversar y a consensuar incluso con quienes piensan distinto a mí. Creo que es una obligación que tenemos todos quienes aspiramos a llegar al Congreso. Muchas gracias, Rosa María, por esta oportunidad. Gracias. Abel, esto ha sido todo por hoy. Así es, Rosa María. Nos vamos, Rosa María. Regresamos con más candidatos. No se preocupen. Mañana regresamos con muchos más candidatos y el viernes también. Y con Abel ya tenemos una lista muy larga de personas que nos están pidiendo venir. Así que vamos a tener que acomodarnos un poquito de 2 en 2 y seguramente la última semana de 3 en 3. Siempre les pedimos que llamen antes. ¿Por qué llaman la última semana? Muy bien. Pero lo que sí podemos decirles con toda tranquilidad es que haber hecho un trabajo enorme para que la oferta de candidaturas sea absolutamente plural y ustedes puedan recibir mensajes de distintos grupos, de distintos candidatos, y de esa manera poder llevarles lo mejor. Próximamente vamos a volver a presentarles un resumen de todos los candidatos presidenciales para que los tengan juntitos. Lo hemos hecho hace una semana, lo vamos a volver a hacer, no se preocupen, para que ustedes puedan comparar. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Bien, invitarlos a que nos ayuden con la rifa. Ya les vamos a contar el detalle mañana. El 31 de marzo tenemos nuestra primera rifa. Ustedes saben que somos una emisora pastoral y que vivimos de la buena voluntad de las personas. Bien, mañana les contamos, Rosa María. Ya nos hemos repasado del tiempo. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.